Aunque empezamos todo aquí, tocamos aquí antes de que se pensara en el negocio del sexo. Sí, y ahora siempre hemos estado allí. Y la gente está empezando a darse cuenta de que ahora quieren algo más que un poco. La historia oficial era simple. Bon Scott bebió demasiado. Se desmayó en un coche y no volvió a despertarse durante décadas. Eso es lo que el mundo creía sobre el salvaje líder de AC/DC. Pero la verdadera historia de aquella fría noche de febrero de 1980 está llena de agujeros que no cuadran. Un amigo que desapareció años después. Una investigación sospechosamente rápida. Horas perdidas que nadie puede explicar y pruebas que sugieren que Bon podría no haber estado solo cuando murió. Tras 45 años de rumores, por fin sale a la luz la inquietante verdad sobre lo que ocurrió en aquel pequeño coche Renault. Ronald Balfour Scott nació el 9 de julio de 1946 en una pequeña ciudad escocesa llamada Forfar. Sus padres, Chick e Isa, ya habían perdido a su primer bebé, así que el nacimiento de Bon fue un momento de alivio y felicidad. Vivían encima de una panadería en Kirimuir, un pueblo tranquilo rodeado de colinas. El lugar estaba lleno de edificios de piedra y encanto antiguo, y allí fue donde Bon pasó los 6 primeros años de su vida con su hermano pequeño Derek, nacido en 1949. Estos primeros años en Escocia fueron tranquilos, llenos de tradición y muy alejados de la vida salvaje que un día abandonaría, pero en 1952 todo cambió. La posguerra en Gran Bretaña era dura. Los trabajos escaseaban, la comida seguía racionada y muchas familias, incluidos los Scotts, se sentían estancados. Ese año hicieron las maletas y dieron el salto a Australia gracias a un plan gubernamental que ofrecía pasajes baratos a las familias británicas, por solo 10 libras cada uno. Embarcaron rumbo a una nueva vida. Miles de familias británicas hicieron lo mismo, persiguiendo la promesa de sol y oportunidades. Bon, que entonces solo tenía 6 años, aterrizó en Sunshine, un suburbio de Melbourne. Sin embargo, no se sentía como en Sunshine. Su fuerte acento escocés le convirtió en un blanco en la escuela. Sus compañeros le amenazaban, se burlaban de su forma de hablar y le decían que sonara más australiano o le darían una paliza. Pero Bon no se echó atrás. Siguió hablando a su manera y convirtió esa terquedad en orgullo. Así es como se convirtió en Bon, abreviatura de Bonnie Scott. Dejó claro que no iba a cambiar por nadie. Su familia también creció. En 1953 nació su hermano menor, Graham, y los escoceses se fueron asentando en su nuevo país. Luego vino otro gran traslado. En 1956, la familia se trasladó a Fremantle, una ruda ciudad portuaria de clase trabajadora en Australia Occidental. Era un lugar más duro, pero parecía más real. Bon fue a la escuela, se unió a la banda local de gaitas escocesas y aprendió a tocar la batería. Incluso aprendió a tocar el pífano y la flauta dulce. La música le dio algo sólido a lo que aferrarse, pero Fremantle también afiló sus aristas. A principios de los 60, no solo tocaba la batería, sino que andaba con bandas. Bon se hizo un nombre, era pequeño, pero sabía pelear, y la gente sabía que no debía meterse con él. La escuela no duró mucho. A los 15 años, Bon ya estaba harto. No le importaban las clases y prefería escuchar a Chuck Berry que a cualquier profesor. Sin embargo, no era perezoso. Aceptó trabajos duros, peón de granja, pescador de cangrejos, aprendiz de mecánico. Incluso fue nombrado mejor aprendiz de primer año en una empresa, sorprendiendo a todos. También trabajó de cartero, camarero y tendero, pero nada de eso le importaba realmente. Era solo algo para pagar las facturas, mientras perseguía lo único que realmente quería. Ser cantante en una banda de rock. Al mismo tiempo, su vida en la calle iba en espiral. Entre 1957 y 1963, Bon lideró una de las bandas de adolescentes más duras de Fremantle. Fumaba, bebía, se peleaba constantemente y empezó a consumir drogas. Cuando un amigo fue maltratado por la policía, Bon se enfureció y golpeó a uno de ellos. Incluso se tatuó Death Before Dishonor, muerte antes que deshonor, en el bajo vientre, justo por encima de la cintura. Para un adolescente de la Australia de principios de los 60, eso era atrevido y peligroso. Tanto su cuerpo como su comportamiento se estaban convirtiendo en símbolos de rebeldía. En 1963, todo le alcanzó. Con solo 16 años, Bon fue detenido por robar gasolina e intentar huir de la policía. Dio un nombre falso y se le imputaron más cargos, entre ellos uno por mantener relaciones sexuales con una menor. El tribunal lo envió al Riverbank Juvenile Institution, un reformatorio de máxima seguridad para adolescentes con problemas.
La vida allí era brutal. Los guardias despertaron a los chicos a las 6 a.m. Les obligaban a ducharse con agua fría y les repartían cigarrillos de baja calidad una vez a la semana. Las peleas eran constantes. El aislamiento solitario era habitual. Y lo que es peor, muchos reclusos lo describieron más tarde como un lugar lleno de abusos y miedo. Bon no dejó que el lugar lo quebrara. Se mantuvo callado. Evitó los problemas y se concentró en salir. La música le ayudó. Se unió a una banda con otros reclusos y tocaba la batería. En una actuación a la que asistieron sus padres, le dijo a su madre con una sonrisa, «Voy a ser famoso». Pensó que tal vez la experiencia le había sentado bien. Bon fue puesto en libertad justo antes de Navidad. El tribunal retiró el cargo más grave y dio por aprendida la lección. Tras su liberación, Bon intentó alistarse en las fuerzas militares ciudadanas, tal vez para reconducir su vida, pero le rechazaron, llamándole inadaptado social. Esa etiqueta no le molestó. En 1964, Bon Scott era solo un chaval de Perth con un sueño y una batería. Ayudó a formar una banda llamada The Spectres, compartiendo escenario con John Collins. Tenían una configuración inusual. Ambos eran batería y cantante, y cambiaban de puesto a mitad del espectáculo. Su música era una mezcla de beat, pop y rock and roll, pero en el fondo, les gustaba más el blues descarnado. Aunque versionaron grandes nombres como The Beatles y The Rolling Stones, su verdadera pasión surgió en canciones de The Kinks, Them y The Pretty Things. Esa energía en bruto llamó la atención de la gente, y en octubre de 1965, incluso llegaron a grabar 4 canciones para un programa de televisión local llamado Club 17. Estos primeros temas, Gloria, On My Mind, Yesterday y It Ain't Necessarily So, captaron a un joven Bon que empezaba a encontrar su voz. Mientras todo esto sucedía en el escenario, algo igual de dramático se desarrollaba entre bastidores. Bon se enamoró de una chica llamada Maria Van Bligmen. Ella tenía 17 años, era rubia, católica y de familia acomodada, todo lo que Bon no era. Se conocieron en el Medina Youth Club, donde los Spectres dieron sus primeros conciertos. María no solo se convirtió en su novia, sino que pasó a formar parte del mundo de la banda, llegando incluso a dirigir su club de fans. Pero su relación era complicada. Bon dijo que quería casarse con una virgen, y María estaba destinada a ser esa persona. Mientras tanto, ella también estaba saliendo con Brian Gannon, el bajista de la banda, que solo tenía 15 años. Admitió que se cogía de la mano con ambos durante los espectáculos, debajo de una alfombra, pero dijo que no se iba a la cama con ninguno de los dos. Era un montaje extraño, y las familias de ambos lo odiaban. Los padres de María pensaban que Bon era basura. Los padres de Bon pensaban que María era una engreída, pero de algún modo funcionó durante un tiempo. Como todo en la vida temprana de Bon, estaba llena de contradicciones. Esa contradicción seguía a Bon a todas partes. Sobre el escenario, era un hombre salvaje, ruidoso, sucio e imprevisible. Fuera del escenario, podía ser tranquilo, dulce y profundamente reflexivo. Angus Young le llamó una vez el cabrón más sucio que conozco. Y sí, Bon tenía ese lado. Pero con María era diferente. No bebía, no decía palabrotas, iban a la iglesia juntos. Todos los días se disfrazaba para comer con ella en la pausa del trabajo. Los fines de semana, iban a ver grupos de música o a comer fish and chips junto al agua. A finales de 1966, todo cambió de nuevo. Los Spectres se fusionaron con otra banda local, los Winstons, para formar los Valentines. Fue un movimiento de poder que funcionó, con Bon Scott y Dance Lovegrove como co-cantantes. Los Valentines se convirtieron en una de las bandas más populares de Perth. Eran jóvenes, guapos y seguros de sí mismos. Incluso tenían reglas, nada de novias en los conciertos. María lo odiaba. Bon intentó seguirle la corriente, pero María seguía apareciendo, furiosa tanto con Bon como con Lovegrove por la regla. Aún así, la banda siguió subiendo. The Valentines llegaron a las listas de Perth con una versión de Every Day I Have to Cry y pronto se trasladaron a Melbourne para buscar escenarios más grandes. Ese traslado lo cambió todo. Empezaron a trabajar con Harry Vanda y George Young, de los EAC Beats, que escribieron canciones pegadizas hechas a medida para su doble configuración vocal. En 1969 consiguieron un éxito nacional con Juliet y otro con My Old Man's a Groovy Old Man. El sonido bubblegum pop funcionó, especialmente entre las jóvenes, que no se cansaban de su energía y encantó. Hicieron giras con algunos de los nombres más importantes de la música australiana, como Russell Morris y Johnny Farnham.
e incluso participaron en una gran gira llamada Operation Starlift. Pero justo cuando las cosas estaban llegando a su punto álgido, llegaron los problemas. En septiembre de 1969, la policía allanó el local de ensayo de la banda en un club de surf de John Duke, Victoria. Habían estado vigilando durante semanas, avisados por un rival celoso. Esa noche, los agentes encontraron una pipa y un poco de polvo de marihuana marroquí. Fue la primera gran redada antidroga de Australia en la que estaba implicada una banda de rock, y saltó a los titulares nacionales. La revista Ghost Star escribió que el mundo del pop se estremeció tras conocerse la noticia. A cada miembro de la banda se le impuso una multa de $150 y una fianza por buena conducta, pero entre bastidores, la historia era más profunda. Según el roadie de la banda, ya estaban experimentando con sustancias más duras. Incluso después de acordar dejar de consumir marihuana, Bon, el batería Patty Beach y el propio roadie siguieron como si nada. Bon no se limitó a encogerse de hombros. En lugar de esconderse, empezó a hablar sobre la marihuana y a pedir su legalización. En 1969, en Australia, fue un movimiento audaz. El país estaba políticamente tenso, con la guerra de Vietnam en pleno apogeo, y los líderes conservadores tomaban medidas enérgicas contra la cultura juvenil. Pero a Bon no le importaba. Dijo a los periodistas que las políticas antidroga del gobierno estaban anticuadas, aún más impactante para la época. También mostró su apoyo a los derechos de los homosexuales, algo que ningún otro rockero hacía públicamente en esa época. Para Bon, no se trataba solo de música. Creía en la lucha contra la autoridad, y su franqueza dejaba entrever la personalidad rebelde que más tarde llevaría a AC/DC. En 1970, las cosas se estaban desmoronando. La banda estaba dividida sobre su dirección. Algunos querían dar un giro hacia el rock, otros querían seguir con la exitosa fórmula pop. La redada antidroga también había provocado una división. Algunos trataron de mantenerse limpios. Otros, como Bon, no se molestaron. Su roadie recordaba cómo fue. Bon, Paddy y él seguían de fiesta, mientras los demás intentaban seguir las normas. Al menos durante un tiempo, esa separación rompió el ritmo de la banda. Aunque los fans seguían adorándolos, especialmente en Perth, el grupo no pudo mantenerse unido. En agosto de 1970, The Valentines se disolvió discretamente, después de que su banda, The Valentines, se disolviera en 1970 debido a un escándalo de drogas. Bon Scott tomó una decisión audaz. Dejó atrás la escena de la música pop y se dirigió a Adelaida, donde se unió a un grupo llamado Fraternity. Este grupo no era mainstream, les gustaba el rock progresivo, mezclando sonidos psicodélicos con blues y boogie. Era un mundo nuevo para Bon, ya no era solo un frontman salvaje, and Fraternity tenía espacio para crecer. Empezó a dar forma a la voz y el estilo escénico únicos que más tarde le harían famoso. Publicaron 2 álbumes, Live Stack y Flaming Gala, y se convirtieron en una de las bandas de rock más respetadas de Australia. Durante casi 3 años, Bon siguió comprometido con este grupo, trabajando con músicos de talento como Bruce Howe, Mick Hurd, John Bissett y Tony Battle. Fue el periodo más estable de su carrera hasta ese momento. Fue también durante estos años cuando la vida personal de Bon dio un giro brusco. En un concierto de Fraternity en 1971, conoció a Irene Thornton. Las cosas se precipitaron. Se casaron en enero de 1972. Irene era secretaria, estable y con los pies en la tierra, todo lo contrario del caótico mundo de Bon. Su relación era apasionada pero volátil. Sus amigos decían que discutían como el fuego y se reconciliaban con la misma fuerza, pero a finales de 1973, las cosas empezaron a desmoronarse. La gira británica de Fraternity había fracasado, el dinero escaseaba, Bon bebía más y hacía trampas a menudo. Su pequeño apartamento de Adelaida se convirtió en una zona de guerra. Una noche, tras una brutal pelea, Bon se subió a su moto y se largó borracho. Ese momento hizo presagiar el desastre que estaba a la vuelta de la esquina. A mediados de 1974, Fraternity se había disuelto y el matrimonio de Bon estaba en ruinas. Estaba quebrado, sin rumbo y en espiral. La gira de Fraternity por el Reino Unido se suponía que era su gran oportunidad. Incluso cambiaron su nombre por el de Funk para atraer al público europeo, pero cuando llegaron al Reino Unido en 1973, la realidad les golpeó duramente. Nadie sabía quiénes eran. En un concierto en Bournemouth, fueron teloneros de Status Quo. Bon y los chicos aparecieron en su autobús, riéndose de los cabezas de cartel por parecer modelos de moda,
pero cuando Kuo subió al escenario, vestidos de vaqueros y con un equipo de sonido profesional, Fraternity quedó aplastado. No fue solo un mal concierto, siguió sucediendo. El 3 de mayo de 1974, todo estuvo a punto de llegar a su fin. Esa noche, Bon se presentó borracho a un ensayo de Mount Lofty Rangers. La banda no era como Fraternity, era más un colectivo de músicos. Bon ya estaba encendido de una pelea con Irene temprano ese día. Se metió con Bruce Ho de nuevo, ya se habían peleado antes. Nadie recuerda exactamente qué fue lo que hizo estallar a Bon, pero salió furioso, golpeando la puerta varias veces antes de marcharse definitivamente. Peter Head, el teclista de la banda, le rogó que no se fuera. «Estás demasiado borracho para conducir», le advirtió. Bon no escuchó. Rompió una botella de Jack Daniels, se subió a su Suzuki GT550 y desapareció en la noche. Minutos después, ocurrió el desastre. En un cruce de West Croydon, Adelaida, Bon chocó de frente contra un FC Holden de los años 50. El coche lo conducía Lee Morgan, de 17 años, que había salido con 3 amigos. La lluvia arreciaba, la iluminación era escasa y apenas se veían los faros de la moto de Bon. El impacto fue brutal. Bon voló a través del parabrisas. El coche y la moto fueron totales. Lee Morgan, que más tarde se convertiría en un respetado líder comunitario, nunca olvidó aquella noche. Cambió el curso de su vida. A la mañana siguiente, los titulares del Sunday Mail revelaron la identidad del motorista. Bon Scott of Fraternity. Bon estuvo 3 días en coma. Nadie sabía si sobreviviría. Cuando por fin le permitieron visitar a sus amigos, se quedaron horrorizados. Su cara era un desastre. Había perdido todos los dientes. Su cuerpo estaba cubierto de moratones y cortes, y estaba irreconocible. Peter Head dijo que tenía un aspecto terrible. Bon permaneció en el hospital durante 3 semanas. El accidente fue tan grave que cuando George Young oyó más tarde el nombre de Bon sugerido para AC/DC, se burló, diciendo que no había manera de que alguien tan gravemente herido pudiera actuar. La verdad era que el corto tiempo de Bon con Mount Lofty Rangers había terminado. Solo había tocado 12 conciertos y grabado 2 canciones con ellos, canciones que ni siquiera se publicarían hasta décadas más tarde. Aquel accidente no solo le rompió los huesos, sino que partió su vida por la mitad. Todo lo que había conocido, su banda, su matrimonio, su rutina, había desaparecido. Durante la recuperación, tuvo que aceptar trabajos esporádicos para salir adelante. Cortaba el césped, pintaba paredes, hacía lo que podía. Tenía 27 años y estaba asustado. Pensaba que era demasiado viejo para triunfar en la música. Necesitaba empezar de nuevo. En octubre de 1974, Bon hizo las maletas y abandonó Adelaida para siempre. Se mudó a Sydney, dejando atrás los fantasmas de Fraternity y los Rangers. Estaba listo para algo nuevo, aunque aún no supiera qué era. Fue un viejo amigo quien le dio esa segunda oportunidad. Vince Lovegrove, antiguo compañero de banda de Bon en Los Valentines. Había montado una pequeña empresa de management con su mujer. Cuando vio que Bon tenía problemas, le trajo para que le ayudara en la oficina, pequeños trabajos, solo para mantenerlo a flote. Entonces un día, Vince recibió una llamada. George Young buscaba un nuevo cantante para el grupo de su hermano, AC/DC. Su líder, Dave Evans, estaba fuera. Vince pensó inmediatamente en Bon. George dudó. Bon era mayor. Había tenido un accidente grave. Pero Vince empujó. Llevó a Bon a ver tocar a AC/DC en el Hotel Puraca. Bon estaba impresionado, pero inseguro. Parecían jóvenes, quizá demasiado jóvenes para tocar rock de verdad. Mientras tanto, los jóvenes hermanos pensaban que Bon era demasiado viejo para el rock. Todo cambió una noche durante una jam session en casa de Bruce Ho. Tocaron toda la noche. La química fue instantánea. Algo encajó. El 24 de octubre de 1974. Menos de 6 meses después de casi morir en un accidente, Bon Scott se unió oficialmente a AC/DC. A partir de ese momento, la historia del rock nunca volvió a ser la misma. Su primer álbum, High Voltage, alcanzó el top 20 en Australia a principios de 1975. Y el segundo, llegó aún más lejos, al número 2. Canciones como It's a Long Way to the Top y Jailbreak se convirtieron en himnos. Entonces, en el momento perfecto, su representante envió cintas y fotos a sus contactos en Londres. Bill Carson, ejecutivo de Atlantic Records, las escuchó y les ofreció un contrato discográfico mundial. Aquel acuerdo lo cambió todo. En 1976,
AC/DC estaba de gira por Europa, teloneando a las bandas más importantes del mundo, Black Sabbath, Kiss, Aerosmith y The Who. Su versión internacional de High Voltage vendió más de 3 millones de copias, lo que les llevó mucho más allá de la escena australiana y directamente al centro de atención mundial. En 1979, la banda asumió su mayor riesgo. Atlantic quería un éxito, así que contrató al productor Robert John Mudd Lange. Fue la primera vez que la banda trabajó sin George Young, Malcolm, y el hermano mayor de Angus. Grabaron Highway to Hell en Londres en solo 3 semanas. Cuando salió a la venta en julio, explotó. Se convirtió en su primer millón de ventas en Estados Unidos, alcanzando el número 17 en las listas Billboard. Con el tiempo, vendería más de 8 millones de copias y se convertiría en uno de los álbumes de rock más legendarios de la historia. Para Bon Scott, Highway to Hell fue a la vez su mayor logro y su último álbum. Por fin lo había conseguido. Su voz estaba en todas partes. Su nombre era conocido y su banda volaba alto. Las últimas semanas de Bon Scott fueron una mezcla de música, fiestas y caos. Acababa de terminar la gira Highway to Hell con AC/DC, concluyendo el último concierto el 27 de enero de 1980, en Southampton. Poco después, apareció en Top of the Pops y empezó a trabajar en el material inicial de lo que se convertiría en Back in Black. Durante esta época, salía mucho por las noches en Londres. El Music Machine Club en Camden era uno de sus lugares favoritos. A menudo se le veía bebiendo mucho y socializando con una mezcla de amigos, músicos y consumidores de drogas. La noche del 18 de febrero, Scott volvió al Music Machine. Bebió con amigos, entre ellos Alistair Kinnear, un músico vinculado a la heroína. Según el relato posterior de Kinnear, Scott estaba demasiado borracho para funcionar, así que Kinnear lo metió en su pequeño coche Renault 5 hacia medianoche. Como no pudo despertarlo, llamó a la ex novia de Scott, Silver Smith. Ella le dijo que dejara a Scott dormir la mona. Kinnear dijo que echó el asiento hacia atrás, dejó a Scott en el coche y volvió a la mañana siguiente, pero Scott estaba frío, no respondía y ya se había ido. Fue declarado muerto en el King's College Hospital, con signos de rigor mortis que indicaban que había fallecido horas antes. El informe del forense dictaminó que la causa de la muerte fue una intoxicación etílica aguda. Su tasa de alcoholemia era del 0,41%, más de 5 veces el límite legal para conducir. El informe también mencionaba que se había ahogado con su propio vómito mientras estaba desmayado en un asiento reclinado. Una placa dental desprendida podría haber agravado la asfixia. No se encontraron heroína ni otras drogas en su organismo, pero algunos expertos señalaron posteriormente que las pruebas utilizadas entonces no eran avanzadas. La heroína se descompone rápidamente en el organismo y, en 1980, la diferencia entre la morfina y otros opiáceos no siempre estaba clara en los informes toxicológicos. También se cuestionó la rapidez con la que se cerró la investigación en 72 horas, sin comprobar si había otras sustancias. Algunas personas cercanas a Scott mencionaron que ya había sufrido sobredosis de heroína en 1974 y 1978. Lo que planteaba la posibilidad de que su cuerpo siguiera siendo vulnerable a las drogas, aunque los rastros no fueran evidentes. No todo el mundo está de acuerdo con la versión oficial. Algunos creen que el alcohol por sí solo no le mató. Por un lado, el batería de AC/DC Colin Burgess dijo que Scott no parecía tan borracho la última vez que lo vio. Otros argumentan que el hígado de Scott ya estaba dañado por años de consumo excesivo de alcohol, lo que le hizo más frágil. Aún así, es extraño que alguien como Scott, que tenía una alta tolerancia al alcohol, muera repentinamente por ello, a menos que hubiera algo más implicado. Ahí es donde entra la teoría de la heroína. El libro de Jesse Fink, The Last Highway, sugiere que Scott pudo haber recibido heroína la noche de su muerte. Fink señala que Scott estaba rodeado de consumidores, entre ellos Kinnear y Tidway, de UFO. La gente que vio a Scott esa noche dijo que parecía perezoso y tenía las pupilas muy pequeñas, ambos signos de consumo de heroína. Algunos llegaron a afirmar que Kinnear le dio heroína, pero no hay pruebas sólidas de ello y AC/DC ha negado rotundamente cualquier encubrimiento relacionado con las drogas. Luego está la teoría del juego sucio. Algunos fans creen que Scott fue asesinado, o al menos dejado morir a propósito. Más tarde, Kinnear desapareció misteriosamente mientras navegaba frente a las costas de Francia en 2006, lo que no hizo sino alimentar los rumores de que ocultaba algo o había sido silenciado. Otras teorías conspirativas afirman que había tensiones dentro de AC/DC, y que la banda podría haberse sentido frustrada por el comportamiento de Scott.
Pero, de nuevo, se trata sobre todo de especulaciones. No hay evidencia real que apunte a asesinato o encubrimiento. No se puede negar que el estilo de vida de Scar jugó un papel en su muerte. Su autopsia reveló graves daños en el hígado por beber durante años. También tenía problemas dentales por un antiguo accidente de moto, lo que facilitaba que el vómito se le atascara en la garganta si se desmayaba. La escena musical londinense de la época estaba inundada de heroína, y estaba rodeado de gente que la consumía. Aunque no la consumiera esa noche, estar en ese ambiente la hacía arriesgada. Tras la repentina muerte de Bon Scar a principios de 1980, el resto de AC/DC quedó completamente conmocionado. Angus y Malcolm Young, Cliff Williams y Phil Rudd no sabían qué hacer. Estaban conmocionados. Algunos de ellos pensaron que podría ser el fin de la banda. Bon no era solo su líder. Era su amigo, su energía y su voz. Sin él, no parecía correcto seguir adelante. Consideraron seriamente abandonar todo. Pero entonces, algo inesperado les dio fuerzas. La familia de Bon, especialmente sus padres, les dijeron que él habría querido que la banda siguiera adelante. Ese simple mensaje lo cambió todo. Era el empujón que necesitaban. Por esa misma época, recordaron algo que Bon había dicho antes de morir. Había hablado de un cantante llamado Brian Johnson de una banda llamada Geordie. A Bon le había caído bien. Incluso llegó a decir a sus amigos que Johnson le recordaba a Little Richard y que sabía de verdad lo que era el rock and roll. Era casi como si Bon hubiera elegido sin saberlo a su propio sustituto. Solo 2 meses después de la muerte de Bon, AC/DC incorporó a Brian Johnson a la banda. No perdieron el tiempo. En abril de 1980, volaron a las Bahamas y empezaron a trabajar en un nuevo álbum con el productor Robert John Mudline. Johnson admitió más tarde que estaba nervioso. No tenía ni idea de lo grande que llegaría a ser. Lo dio todo. El 25 de julio de 1980 publicaron Back in Black. No fue solo un regreso, fue una explosión mundial. La portada del álbum era negra, un homenaje a Bon, pero la música que contenía era todo menos tranquila. Gente de todo el mundo conectó con ella. El álbum alcanzó el número 1 en el Reino Unido y el número 4 en Estados Unidos. Fue tan popular que devolvió a las listas los álbumes más antiguos de AC/DC. Nadie había hecho eso desde los Beatles. Con el tiempo, Back in Black se convirtió en un monstruo. En Estados Unidos fue 27 veces multiplatino. Se convirtió en el tercer álbum más vendido de la historia de Estados Unidos, solo por detrás de Thriller, de Michael Jackson, y sus grandes éxitos, de los Eagles. Se calcula que vendió 50 millones de copias en todo el mundo, solo superada por Thriller. Y nunca llegó a ser número 1 en Estados Unidos, pero se mantuvo en el top 10 durante más de 5 meses. Algunos fans creen que Bon tuvo algo que ver en las letras, sobre todo de canciones como You Shook Me All Night Long, aunque nunca se ha demostrado. Bon Scott no vivió para verlo, pero el mundo no le olvidó. En 2003 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll con AC/DC. Sus sobrinos estuvieron allí para aceptar el honor. En 2004, la revista Classic Rock lo nombró el mejor frontman de todos los tiempos, por encima incluso de Freddie Mercury y Robert Plant. 2 años más tarde, Head Porter lo situó entre los 5 mejores vocalistas de heavy metal de todos los tiempos. Sus canciones también perduraron. Highway to Hell, de la que es coautor, apareció en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de Rolling Stone. El propio álbum entró en la lista de los mejores álbumes de la revista. Y su recuerdo se extendió mucho más allá de los países de habla inglesa. Un grupo francés compuso una canción de homenaje. También lo hizo un grupo alemán de hard rock e incluso una banda rumana. Todos sintieron la pérdida. En 2012, el álbum Back in Black ingresó en el Salón de la Fama de los Grammy. Era una forma más de mantener vivo el espíritu de Bon